Hola, hola. Qué gusto que nos acompañen de nuevo y de pasada una invitación súper rápida y casual a suscribirse al canal Inexperto para no perderse ninguna de estas pláticas. De verdad se ponen muy buenas. Totalmente. Y bueno, la plática de hoy toca una fibra muy sensible. Uf, ni me digas. A ver, quiero que te imagines esto, y seguro a todos los que nos escuchan les ha pasado. Es viernes, son las 5 de la tarde. O sea, tú ya tienes un pie en el fin de semana, ya estás pensando en descansar. Ya apagando la computadora casi. Exacto, ya cerrando todo. Y de pronto, tu jefe se acerca a tu lugar y te pide un reporte, entre comillas, urgente, que lo necesita para el sábado a primera hora. O, a ver, piénsalo del lado de los negocios. Tienes un cliente clave, de esos que literalmente pagan la nómina, y te exige un descuento que te deja en ceros, cuando ya habían acordado el precio. Híjole, la pesadilla de cualquier profesional. Es que en nuestra cultura, en México, decir un no así directo es casi un tabú. O sea, se percibe como grosero, como que tienes mala actitud, o francamente como que te quieres poner al brinco gratis. Así que, ¿qué terminamos haciendo? Pues decimos, déjeme ver, ahorita lo checo, o peor, decimos que sí, pero un sí lleno de resentimiento que nos arruina la vida. Es un escenario universal, claro, pero tienes razón. En México tiene unos matices de supervivencia corporativa muy fuertes. Y esto se conecta perfecto con el material fuente que estamos analizando hoy. Como vimos en nuestra última plática, sobre cómo el tono de voz y la empatía desarman a la contraparte, hoy damos el siguiente paso natural, que es la ejecución. Aterrizarlo a la realidad, pues. Exacto. Vamos a adentrarnos en una premisa súper interesante. Un sí no es nada sin un cómo. Y el núcleo de esto son las preguntas calibradas. Son estas preguntas que empiezan típicamente con ¿cómo? ¿O qué? La magia aquí de verdad es que te permiten evitar la confrontación frontal y obligan a la otra persona a considerar tu problema, dándoles una ilusión de control. Yo estoy convencida de que son la herramienta perfecta para nuestra cultura. A ver, y ahí es exactamente donde yo quiero pintar la raya. Yo soy sumamente escéptico de aplicar esta teoría así, directa del libro a nuestra realidad. O sea, en las estructuras tan jerárquicas con las que operamos todos los días aquí, donde literal el jefe es el jefe o el cliente siente que tiene la razón absoluta solo por pagar, pues responder a una instrucción directa con una pregunta se interpreta como un reto a la autoridad. Entiendo por qué lo dices, pero Es que la teoría de que una pregunta abierta genera una empatía forzosa, pues suena bellísimo en un libro de negociación, pero choca contra una pared de concreto en el ego de las oficinas reales. suena a insubordinación disfrazada, ¿no? Entiendo perfecto tu escepticismo, pero mi postura y lo que defiendo del texto es que estas tácticas operan a un nivel neurobiológico, van más allá de la cultura o la jerarquía. O sea, precisamente por este miedo al conflicto directo que tenemos, esta es la herramienta ideal. El objetivo no es desafiar a tu jefe, sino trasladar la carga de resolver el problema. Cuando tú haces una pregunta abierta, bien estructurada, obligas a su cerebro a procesar la logística de la locura que te está pidiendo. Y la evidencia del material es clarísima. Cuando la persona diseña la solución, o sea, el cómo, se compromete a ejecutarla porque siente que fue su idea. Suena bien, digo, la persuasión invisible y todo, pero eso asume que tu contraparte, tu jefe, está dispuesto a jugar ese jueguito mental contigo. Y peor, que tiene la paciencia. Yo hablo desde la realidad de la calle, del poder. Si un analista se voltea un viernes a las 5 y le dice a un director de la vieja escuela, ¿cómo le hago?, el director no se va a poner en un estado zen. Claro, te va a decir que lo resuelvas. Exacto. Va a decir, pues ese es tu problema, mijo, para eso te pago, saca la chamba. Yo sostengo que esta táctica requiere tanta sutileza que si te equivocas 1 milímetro es un suicidio profesional. Pues me encanta que traigas otra vez lo del viernes a las 5, porque es la prueba de fuego. No hay que quedarnos en la teoría. Vamos a ponerlo a prueba tú y yo ahorita. Órale, va. Juega el papel de ese director impaciente. Pídeme el reporte. Sé rudo. Venga, oye, necesito el reporte de proyecciones trimestrales en mi escritorio mañana a las 8 de la mañana. Ya sé que es viernes, pero es urgente para la junta de lunes con los socios. Me encantaría tenerlo listo para la junta, jefe. Pero, ¿cómo quieres que saque ese trabajo si ya tengo estas otras tareas? Especialmente el cierre de facturación que me pediste para hoy.
Mi respuesta como jefe estresado sería, pues te quedas a hacer las dos cosas, organiza mejor tu tiempo. No veo la empatía por ningún lado, veo fricción, veo un pretexto. Y esa fricción que sientes, ese rechazo, es exactamente el punto donde fracasa el 90% de la gente que intenta usar esto en México. Tienes toda la razón en que la frase sola, leída en un guión, suena a queja. Pero el secreto del mecanismo no está en las palabras que acabo de decir, está en la entrega. A ver, explícame eso. El error más común es usar un tono a la defensiva o frustrado. Si yo elevo mi voz al final de la pregunta, te estoy retando. Pero si uso lo que el material describe como la voz del locutor de radio de noche, Ándale, la voz seductora, casi, casi. Bueno, no seductora, pero sí una inflexión descendente, calmada, pausada, bajando un poco la barbilla. Ahí estoy hackeando tu sistema nervioso. Hackeando el sistema nervioso, eso suena a magia, la verdad. Yo sigo pensando en el jefe enojado. Es neurobiología básica, te lo juro. Cuando usas ese tono suave y deferente, activas las neuronas espejo de la otra persona. Subliminalmente le estás diciendo, tranquilo, no soy una amenaza. Y como no hay amenaza, su amígdala, que es el centro del miedo y la pelea en el cerebro, no se enciende. Ok, no se enciende la amígdala. Exacto. Lo que activas es su corteza prefrontal, la zona de resolver problemas. No le estás diciendo, no voy a hacerlo. Le estás diciendo, quiero ayudarte, pero tengo esta pared enfrente. Usa tu autoridad y tu inteligencia para ayudarme a resolver este problema que tenemos los dos. Está interesante el ángulo biológico, te lo concedo. El tono es clave. Pero, ¿qué pasa si en lugar de cómo uso un por qué? O sea, digamos que uso tu voz del locutor de medianoche, súper calmado, y te digo, ¿por qué me pides esto a las 5 de la tarde? No, bueno, ese es el segundo error letal. El por qué es veneno puro en una negociación. Siempre en cualquier idioma se percibe como una acusación. Te pone un reflector en la cara. Sí, se siente agresivo. Totalmente. Si te pregunto, ¿por qué me pides esto? Tu cerebro inmediatamente tiene que justificar sus acciones. Te pones a la defensiva. En cambio, el cómo o el qué orientan la mente al proceso, no a la persona. Despersonalizan el asunto. Ok, te compro que el por qué es un callejón sin salida y te vas a pelear. Pero vamos a llevar esto a un terreno donde duele más. El dinero. ¡Uy, el dinero! Sí, porque el jefe es una cosa, pero imagínate que es tu cliente vital. Ya cerramos un trato por, no sé, 1 millón de pesos. Y de pronto te digo, fíjate que corporativo me bajó el presupuesto, necesito que me lo dejes en 800,000 o cancelamos. El material fuente sugiere que yo como proveedor responda algo así como, ¿qué opción tengo si el presupuesto no alcanza? Exactamente. Pero a ver, si yo le digo eso a un comprador rudo de una empresa grande en México, me va a mirar y me va a decir, pues la opción es que me voy con tu competencia, muchas gracias. O sea, te quedas sin cliente por andar jugándole al psicólogo. Entiendo. Ese es el miedo paralizante de todos, que la otra persona simplemente se levante y se vaya. Pero analiza la alternativa. Ponte a pensar. Si dices que sí a los 800,000, destruyes tu rentabilidad y le enseñas que tus contratos son de papel. Claro, ya te tomaron la medida. Así es. Y si dices, no, el precio es 1 millón y punto, entras en un choque de egos donde el cliente se va a ir nada más para no perder la cara frente a ti. Al preguntarle, ¿qué opción tengo si el presupuesto no alcanza? Le devuelves el balón de una manera que respeta su estatus. Pero sigo dependiendo de que el cliente tenga ganas de resolver mi problema. Y seamos sinceros, mi rentabilidad no es su prioridad. No dependes de su bondad, dependes de su aversión a la pérdida. El cliente ya invirtió tiempo negociando contigo. Irse con la competencia es empezar de cero, buscar proveedores, hacer altas. Cuando le haces esta pregunta calibrada, lo normal es que haya un silencio incómodo. Y ese silencio es oro puro. Porque está procesando. Exacto. Su cerebro está trabajando. Y muchas veces la respuesta que te dan es, bueno, a lo mejor podemos quitar esta funcionalidad. O te ajusto los tiempos de entrega. Y este es el gran descubrimiento. El verdadero poder de todo esto. No es que evites decir la palabra no. Es que logras engañar a la otra persona para que sea ella misma quien le diga no a su propia petición ridícula. ¡Wow! A ver, esa síntesis está brutal. Que ellos mismos rechacen su propia petición absurda, eso sí me cambia un poco el panorama. Pero,
regresando a la realidad implacable de México. Digamos que aplicas toda tu magia neurobiológica. Ajá. Usas la voz suave, haces la pregunta perfecta de ¿qué opción tengo? Y logras que el cliente diga, va, respetamos el $1,000,000, el lunes a primera hora te firmo el contrato. ¿Y te da el anhelado sí? Victoria total, ¿no? Pues no, porque aquí tenemos un fenómeno fascinante y destructivo. Piensa en el clásico contratista, o el diseñador freelance al que le pides la chamba y te dice, sí, claro, el lunes sin falta queda listo. Y tú sabes perfectamente que no tiene ni los materiales ni el tiempo. O el amigo que invitas a una cena y te dice, sí, segurísimo, ahí nos vemos, pero en el fondo sabes que ni de broma va a ir. El sí de cortesía. El falso sí. Nos da pánico enfrentar el momento y damos el avión. Entonces, si la premisa de hoy es que un sí no es nada sin un cómo rompemos esta barrera de la cortesía engañosa que los mexicanos tenemos tatuada en el ADN? Es que ese sí falso es el peor enemigo en cualquier acuerdo. Es una bomba de tiempo, como dices. Y fíjate, el libro clasifica los sís en 3 niveles: el compromiso real, la confirmación básica y el peor, el engaño, que es el de tu contratista. Para neutralizar ese falso sí, el texto nos da un mecanismo de estrés controlado. Se llama la regla de 3. Ok, ¿y eso qué es? Tienes que lograr que la persona te confirme su compromiso 3 veces en la misma conversación. Espérate. Si yo le pido a mi jefe o a un cliente que me pague, que me confirme lo mismo 3 veces seguidas, ¿me va a ver como un inepto o va a sentir que lo estoy interrogando en el Ministerio Público? Genera muchísima fricción. Me va a decir, oye, ya te dije que sí, ¿qué parte no entiendes? Claro, si lo haces repitiendo, ¿estás seguro? ¿De verdad? ¿Me lo juras? Pareces disco rayado y te van a mandar a volar. La genialidad de la regla de 3 es cambiar los ángulos para que no se den cuenta de que están reconfirmando. A ver, dame un ejemplo aterrizado. Ángulo 1. Es la petición normal y el acuerdo. Te dicen, sí, te lo entrego el lunes. Ángulo 2. Usas un resumen de sus propias palabras. Le dices, entonces, para estar en la misma página, como me comentabas que la prioridad es la calidad, van a dedicarle todo el fin de semana para tenerlo el lunes temprano. Cuando tú resumes bien sus motivos, la persona instintivamente te va a decir, así es. Ya, le regresas sus palabras. Llevamos 2. ¿Y el tercero? El tercer ángulo es hacer una pregunta calibrada, un cómo o un qué, sobre la implementación del acuerdo. Por ejemplo, le dices, ¿y cómo podemos resolver esto sin que ninguno pierda si se nos cae el sistema el domingo en la noche? Fracaso. Exacto. Al hacer que piensen en la logística de lo que puede salir mal, si te estaban mintiendo desde el principio nada más para darte el avión, la mentira se vuelve insostenible. Cognitivamente, mantener una historia falsa gasta demasiada energía. Si los haces visualizar la ejecución desde 3 ángulos, el castillo de naipes se cae ahí mismo en la mesa. Pues fíjate que eso tiene mucho más sentido operativo. No es preguntar como niño chiquito 3 veces, es rodear la promesa. Pero me surge una duda. ¿Cómo detectamos cuando ese castillo se está cayendo? Porque el mexicano es muy hábil. A veces te siguen diciendo que sí con la boca, pero algo en el estómago te dice, este cuate me está mintiendo. Y tienes que hacerle caso a tu estómago, porque evolutivamente estamos diseñados para detectar esas incongruencias. Aquí entra un principio de la psicología que menciona el material, la famosa regla de Albert Mehrabian, la proporción 7-38-55. Uy, esa regla. Siempre me ha parecido un mito de recursos humanos. O sea, ¿cómo mides con exactitud matemática que el 7% son palabras, el 38% es el tono y el 55% es el cuerpo? Suena a pseudociencia. Y es una crítica muy justa. Muchos la malinterpretan. El propio Mehrabian aclaró que esta métrica no aplica a cualquier plática casual en el pasillo. Aplica específicamente cuando hay una incongruencia emocional. Es decir, cuando notas que algo no cuadra. Ok, cuando salta la alarma. Las palabras, pero ¿notas que su tono de voz se vuelve más agudo o vacila, el 38%, y de repente se pone rígido o deja de mirarte a los ojos? Ahí, la regla te dice que tu cerebro debe confiar ciegamente en el 93% no verbal. La incongruencia es tu alarma contra incendios. Tiene lógica.
Y fíjate, yo le agregaría algo que pasa mucho aquí, que tiene que ver con la estructura de la respuesta. Cuando alguien en México te va a quedar mal, rara vez te dice un sí, pelón. Te dice sí. Es que fíjate que los proveedores no me han mandado el material y luego el contador se enfermó y no sacó el pago y aparte el tráfico estuvo brutal, pero sí, sí te lo tengo. Uf, clásico. Sí, esa letanía de historias es la garantía de que te van a quedar mal. Es que estás describiendo a la perfección lo que en psicología forense llaman el efecto Pinocho. Y viene en el texto. Es un patrón real. Las personas que mienten o que ya están armando su escudo de excusas para el fracaso que viene, usan significativamente más palabras que la gente honesta. Rellenan el espacio, pues. Sí, intentan ahogar la mentira en palabras. Y hay un detalle lingüístico clave en tu ejemplo. Abusan de la tercera persona. Nunca dicen yo no me organicé. Dicen los proveedores, el contador, el tráfico. Es una estrategia inconsciente para alejarse de la culpa. Si escuchas muchísimas palabras y a puros terceros tomando la responsabilidad, huye. Estás frente a un sí falso. Ese filtro es oro molido. Mucho rollo y terceras personas igual a mentira. Pero bueno, déjame mover un poco el reflector a un problema que veo destruir negocios todos los días y que es más complejo. Hablo de los que toman decisiones, pero por debajo de la mesa. Los actores ocultos. Sí. Imagínate esto. Pasaste todas las pruebas. Hiciste tu regla de 3, no hubo efecto Pinocho, todo perfecto. Estás vendiendo maquinaria y estás con el gerente de operaciones. Se dan la mano, todo bien. Y de repente, el dueño de la empresa, el clásico señor que nunca se apareció en las juntas, sale de la nada, manda a volar el acuerdo y exige cosas nuevas. Desastroso. Y pasa en la vida personal también. Acuerdas con tu pareja súper racionalmente, no sé, las reglas para educar a los niños. Y de pronto llega la figura intocable de la suegra, ignora las reglas y tu acuerdo no sirve para nada. O sea, todo este teatro neurobiológico no sirvió porque negociaste con el gerente o con la persona equivocada. Es un punto vital. La mayoría de las fallas en la ejecución no vienen del que tienes enfrente, vienen de esos actores invisibles que tienen poder de veto. Y el error que cometemos es que nos da pena preguntar por ellos porque sentimos que ofendemos la autoridad del gerente. Si tú le dices, oye, ¿tú sí decides o le tienes que pedir permiso a tu jefe? Lo vas a ofender muchísimo. Claro, le pegas en el ego. Y si trato de usar tu pregunta calibrada súper suave, creo que también fracasa. Si le digo al gerente con voz de locutor, ¿cómo afecta este nuevo proyecto al resto de los directivos? Su ego lo va a obligar a decir, a nadie, yo soy el que manda aquí, y todos se alinean. Nadie te va a confesar que no tiene poder. Dame un ejemplo de esa. Le preguntas algo como, ¿y cómo podemos asegurarnos de que el resto del equipo apoye esta iniciativa ya que arranquemos? ¿Nota la diferencia? No le preguntas si necesita permiso de sus papás. Le estás dando el rol de líder del proyecto y le pides que visualice la resistencia que los dos saben que va a haber. Al pedirle que construya el puente, es muy probable que te diga, bueno, pues primero tendríamos que validarlo con el contador para el flujo de caja. Y ¡pum! Acaba de aparecer el verdadero tomador de decisiones. O sea, le sobas el ego mientras le sacas el mapa de poder. Está muy inteligente. Es muy efectivo. Sí, lo veo. Pero, a ver, quiero ser muy enfático con la gente que nos escucha sobre los límites de esto. Me parece fundamental hablar de cuándo no usar todas estas estrategias. Y la regla de oro para mí es tu propio estado emocional. Uf, 100%. Si el cliente te acaba de tratar mal, o si tu jefe te está exhibiendo injustamente frente a todos el viernes a las 5, y tú sientes que te hierve la sangre, nunca, por favor, nunca intenten usar una pregunta de cómo. Si traes la adrenalina a tope, tu voz de locutor te va a salir súper sarcástica. Tu 38% del tono va a gritar, me quiero pelear. Y el ¿cómo quieres que haga eso? Se va a volver un reto directo. Estas tácticas asumen que tienes fría la cabeza. Si estás enojado, es mejor morderse la lengua, pedir 5 minutos para ir por agua que intentar jugar ajedrez emocional y que te despidan. No podría estar más de acuerdo contigo. El anclaje emocional es el requisito número 1. Tú no puedes apagar la amígdala del otro si la tuya está en llamas. Tienes que adoptar de verdad lo que llaman una curiosidad genuina. No es actuar, es pensar de verdad. A ver, esto que me pides es imposible, ayúdame a entender cómo te lo imaginas. Si no hay curiosidad real, se te nota el desprecio.
Y lograr esa calma cuando te están exigiendo imposibles, pues es maestría pura. Es un trabajo de todos los días. Y bueno, para todos los que nos están escuchando y asimilando este montón de información, quiero lanzarles una pregunta directa. Piénsenlo unos segundos. En estas últimas 2 semanas, ¿cuántas veces han dicho sí sabiendo que iban a quedar mal? ¿O cuántas veces les han dado un sí envuelto en una historia larguísima de excusas? Uf, es un ejercicio de honestidad muy duro. Por eso mismo les quiero proponer un reto práctico para la semana. La próxima vez que alguien, su jefe, su cliente, su pareja, les haga una petición totalmente injusta o irreal, apliquen los frenos. En lugar de decir sí con coraje o un no que explote la bomba, usen exclusivamente una pregunta que empiece con ¿cómo o qué? Con tono calmado. Y observen la reacción. Vean si logran que el otro sea el que rechace su propia idea absurda. Es un reto increíble, de verdad, háganlo. Para cerrar, yo me quedo con esta reflexión. El verdadero poder en una plática difícil no lo tiene el que grita más o el que tiene el mejor puesto. Lo tiene el que controla el marco de la conversación. Al negarnos a chocar de frente y usar preguntas calibradas, le estamos dando al otro el volante. Sí, pero nosotros le dibujamos el mapa. Logramos que diseñen nuestra solución y ellos sienten que ganaron. Una perspectiva súper estratégica. Mi reflexión final es más sobre la calibración social. Reconozco que es una herramienta poderosísima. Pero, ojo, en nuestra cultura mexicana, donde las formas y las jerarquías importan tanto, esto requiere tacto de cirujano. Si empujamos de más, cruzamos la línea de ser estrategas a sonar impertinentes. Habrá veces donde la respuesta va a ser hostil, no importa el tono que uses, quede en la inteligencia de cada uno leer a la persona y decidir cuándo aplicar esta empatía forzosa y cuándo que es nada más sobrevivir al viernes a las 5. Un balance perfecto entre la teoría y la vida real. Ha sido una plática sumamente enriquecedora. Y bueno, en nuestro próximo programa nos vamos a meter a un terreno todavía más denso del material, las tácticas para el regateo duro con dinero y cómo encontrar los famosos cisnes negros, esos secretos que cambian todo el balance de una negociación. Eso se va a poner buenísimo, ya quiero entrarle a ese tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y ya lo saben, la próxima vez que vean a su jefe caminar hacia ustedes el viernes en la tarde, respiren hondo, ya tienen su mecanismo de defensa. ¡Hasta la próxima!